La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Tengan muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Programa auspiciado por la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica y transmitido todos los sábados a las 11 a.m. por su radioemisora Radio Actual 107.1 FM. También nos pueden encontrar en las redes sociales a través de Facebook Live de la Alianza Nacional y de Radio Actual. Jonathan Navarro Picado les saluda cordialmente y les agradece su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestro invitado Alexander Gómez Lepis para desarrollar el tema de hoy, el cual se titula Biología y Conservación del Manatí. Alexander es académico de la Escuela de Ciencias Biológicas, donde desarrolla líneas de investigación como la conservación y manejo de vida silvestre, genética de la conservación, áreas protegidas, mamíferos, entre ellos ha trabajado con el manatí, sobre el cual vamos a aprender hoy. Buenos días, Alexander. Buenos días, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden. Sí, no, primero que todo agradecerle sacar el ratito para conversar sobre esta especie, sobre el manatí, ya que sabemos que ha estado bastante ocupado y bastante detrás de este rescate que se ha dado en los últimos días. No queríamos dejar pasar esta oportunidad de que las personas están viendo más noticias, escuchando un poco más sobre esta especie y conocer, bueno, qué es un manatí, por qué su avistamiento es algo como tan trascendental, ¿verdad? Tan importante. Pero antes quisiera conocer un poquito de su trasfondo trabajando con mamíferos en general y con esta especie, Alexander. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, yo empecé mi trabajo con mamíferos en algunas prácticas que hicimos durante la maestría en el Instituto de Conservación de Vida Silvestre en la Universidad Nacional, donde hice mi doctorado. Particularmente desde que inicié mis estudios en la Escuela de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional, con el bachillerato y licenciatura, ya tenía como algún interés por los mamíferos, me llamaban la atención. Empecé a escuchar como sobre las capturas, por ejemplo, de mamíferos pequeños. Me interesó mucho como en ese mundo y parte, digamos, del crecimiento en este campo personalmente ha sido por los cursos que tomé y también por el proceso que he ido llevando. Yo hice mi tesis de maestría con manatíes en el Parque Nacional Tortuguero y he aprendido muchísimo sobre esta especie, inclusive cosas que he podido aplicar con la práctica en otros ámbitos del quehacer de la investigación que desarrollamos ahora acá en la Universidad Nacional. Culminé un poco ahí del trabajo eh, em, con mi doctorado haciendo una tesis que realicé enfocada principalmente en mamíferos, en micromamíferos, ¿verdad? Musarañas, roedores pequeños y algunos marsupiales pequeños también. Entonces, siempre he estado como en contacto y con experiencias de este tipo de manejo de animales también en vida silvestre. Entonces, por ahí un poco la línea del desarrollo de la investigación. Hemos hecho aportes. Recientemente hice una publicación sobre aspectos que tienen que ver con genética de micromamíferos. Y tal vez más adelante hablamos un poco más, pero también tenemos un proyecto activo sobre eh, el ADN precisamente con manatíes y tal vez después explico un poquito más en detalle sobre ese trabajo. Estoy a cargo también del Museo de Zoología de la Escuela de Ciencias Biológicas, entonces también por ese lado estamos muy interesados con lo que pase con este animal porque esperamos que se mantenga vivo, pero también en el caso de que no pueda sobrevivir, que esperamos que no sea así, podemos documentar muchas cosas de este individuo que nos van a servir como base también para el museo
de zoología, porque no tenemos nada en el museo, en la colección, que tenga que ver con mamíferos marinos. Entonces Claro. también estamos dando seguimiento por esa parte. Y es que precisamente es una especie, creo que poco conocida, incluso es uno de nuestros símbolos nacionales, ¿verdad? Tal vez en los últimos años ha agarrado como un poquito más de fama, ¿verdad? O sea, ha hecho escuchar un poco más por las personas, pero ¿qué lo llevó a usted a interesarse en sus primeras investigaciones con manatí? Precisamente de Y trabajar con manatí, no con otros, ¿verdad? Fue como una preocupación de conservación o su biología, o nos cuenta por ahí. sí, bueno, cuando yo hice mi tesis de maestría por allá como el 2006, 2007, había un grupo ya trabajando, se llamaba la Fundación Salvemos al Manatí de Costa Rica. Había, antes de ese periodo, como a finales de los 90, había un grupo de gente que venía a hacer observaciones de manatíes en Tortuguero. Era un grupo de la Universidad de Berkeley de Estados Unidos, y también había esta gente de la Fundación Salvemos al Manatí de Costa Rica que inició con un trabajo que estaba tratando de establecer don Fernando Figuls, que tenía un hotel que se llamaba el Hotel Manatí allá en Tortuguero. Y posteriormente, a raíz, digamos, de ese conjunto de iniciativas, empezó a trabajarse con los manatíes en esa época, más fuerte con esta fundación que era liderada por Carlos Espinosa e Ignacio Jiménez. Ujú. Ignacio Jiménez fue el que recopiló principalmente y documentó información importante de esa época, y Carlos e Ignacio realizaron algunos intentos de captura para ponerle el radiocollar. Sin embargo, eran procesos muy caros, ¿verdad? Y porque hay que traer especialistas de afuera, precisamente porque es una especie, eh, desde el punto de vista de la conservación, muy delicada para trabajar, ¿verdad? Entonces, Ujú. en ese entonces, la idea era poner ese collar y ver dónde se estaban moviendo y definir un poco pautas de manejo dentro del hábitat, pero fue imposible. No, se utilizaron técnicas que se utilizan en Florida o en Belice, que es como capturarlos con redes, pero en fin, no se pudo. Eh, Ninguna de las técnicas resultó. Se hicieron como dos esfuerzos importantes con gente de allá, de Estados Unidos y Belice. Y bueno, se hicieron esos intentos fallidos. Posteriormente, la idea era estudiar un poco su dieta, que yo iba a trabajar en mi tesis de maestría con esos animales que se capturaron, siguiéndolos con telemetría, pero como no se pudo, tuve que cambiar un poco del tema de tesis, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos en ese entonces fue tratar de entender un poco el comportamiento alimenticio de estos animales, y yo empecé bueno, había pegado unos fondos de la Fundación Rutherford de Inglaterra, entonces tuve que pedir permiso para cambiarlos y usarlos en un estudio sobre la dieta, que fue al final mi tesis de maestría, un artículo sobre la composición de la dieta, ¿verdad? Entonces yo vi con un ex cazador de manatíes, don Bill Zambola, que lo recuerdo con muchísimo cariño porque él después se convirtió en una persona que trabajaba con Miss Juni, que era una de las primeras habitantes de Tortuguero, y era como guía de la zona, pero tenía mucha experiencia en esto de los manatíes. Entonces él me enseñó a reconocer los rastros frescos. Y cuando entonces hice la cuantificación de la dieta, empecé a, a identificar esos rastros, y ya quedé bien entrenado con este señor, que tenía un montón de historias asociadas a lo que era el manatí. Nació el año pasado, pero yo siempre trataba de ir a visitarlo cuando estaba ahí como por esa zona. Entonces, este, es un poco también lo que uno se ve expuesto, digamos, de forma positiva en estas cosas, ¿verdad? Que son procesos que uno no solamente tiene formación como investigador, sino también como persona, y entender las realidades de mucha gente, porque sí, digamos, la realidad de la cacería de manatíes en el país, que tal vez podemos hablar un poco más adelante, estaba asociada totalmente
a la dependencia que tenía la gente de la proteína que venía de la montaña. Y entonces el manatí, ahí podemos hablar más, era un animal que brindaba muchísima carne, entonces era muy importante la gente que mencionaba estos animales. Pero yo entonces empecé con el estudio de la dieta, entonces me iba todas las mañanas a buscar los rastros frescos. Generalmente los manatíes comen en la madrugada, entonces uno llega en la mañana tempranito y encuentra rastros frescos donde ha comido. Entonces yo lo que hice fue simplemente Mm. visitar el sitio donde comían y ver qué era lo que estaba consumido en esos sitios donde probablemente había muchas plantas y identificar algunos ítems importantes en la dieta para posteriormente llevar eso a un proceso de captura, llamémoslo así, como un tipo de hacer, empezar a hacer como un tipo de ratonera gigante, ¿verdad? Mm. Para capturarlos y ponerles el collar con una metodología que fuera funcional, debido a que, como les decía antes, lo anterior no fue viable, ¿verdad? Entonces fue un trabajo como de hormiguita también en ese sentido, ¿verdad? Porque era Qué bonito. muy empírico todo. Ujú. Sí, Muy interesante esa parte de conocimiento también desde las comunidades o de personas, como dice usted, que han crecido en contacto con una especie de estas, más bien tratar de combinar ciencia, ¿verdad? Con ese conocimiento. exactamente, sí. Sí, yo escuché muchas historias. Yo me dediqué un poco a ver en lo que andaba en esos días ahí, como estuve casi un año viviendo allá en Tortuguero, empecé a hablar con gente vieja de la comunidad. Entonces, había una señora, por ejemplo, que vivía ahí en Tortuguero, vivía dentro del parque porque fue una de las familias que no se pudo expropiar. Y ella me comentaba cómo preparaban la carne, ¿verdad? Ujú. Que, digamos, el animal lo llevaba a la persona que lo cazaba y casi siempre las mujeres preparaban la carne, ¿verdad? Pero se le aprovechaba muchas partes como el cuero, la grasa, y la carne en sí para consumo, ¿verdad? Habían algunos mitos, por ejemplo, utilizaban el hueso del oído medio para ponérselo a los niños, les ponían como unas pulseras y con eso decían que alejaban el mal de ojo, ¿verdad? Entonces, es un animal muy mítico, ¿verdad? También, y también importante en la parte cultural. Hay mucho desarrollo que también se desconoce muchísimo de cómo las culturas ancestrales utilizaban este tipo, digamos, de información que era estar en contacto habitual con esta especie, ¿verdad? Claro. Alex, antes de empezar a hablar de esas amenazas, ¿verdad? De ese conocimiento que usted ha extraído, tanto empírico como literatura que existe al respecto, creo que es importante para algunas personas que nunca hayan escuchado qué es un manatí, eh, empezar por eso, ¿verdad? O sea, específicamente qué tipo de mamífero es, como a qué otros animales se relaciona, en qué partes del país lo podemos ver para contextualizar un poquito sobre la especie. Sí, bueno, los manatíes es un grupo taxonómicamente extraño, ¿verdad? No hay como eslabones claros vivientes relacionados con este grupo, que es el grupo de los sirenios. Eh, el grupo, digamos, taxonómicamente más cercano en la actualidad son los elefantes, ¿verdad? Entonces imagínense un poco la complejidad o la distancia evolutiva que hay entre un elefante, ¿verdad? Y un manatí. Uno en realidad, yo he visto manatíes, elefantes en zoológicos y la piel es bastante parecida. Hay algunas características como las uñitas de las manos que son muy similares, ¿verdad? Entonces, ese es como desde el punto de vista evolutivo lo más cercano que tenemos en este grupo taxonómicamente con los manatíes, los elefantes. Y eh, los manatíes pertenecen a este grupo que te decía, sirenios. Así se llama el grupo por la particularidad que observó Cristóbal Colón cuando hizo sus visitas a América, decía que habían unos animales que parecían sirenas, ¿verdad? Y que tenían tetillas, ¿verdad? Los manatíes, las hembras tienen los pechos en las axilas, que es donde se alimenta el bebé, ¿verdad? Entonces, probablemente cuando vieron a los manatíes nadando y esto, probablemente lo asociaron con esa forma de silueta como de sirena que tienen, ¿verdad? Al tener una cola también,
este, como a manera de remo, ¿verdad? Como una sirena. Este grupo de los sirenios tiene tiene cuatro especies, básicamente tres pertenecen al grupo del manatí que tenemos acá y los otros son los dugones, ¿verdad? Entonces, el manatí que tenemos acá es la misma especie, hay desde Florida hasta la costa de Brasil. Entonces recorre toda la costa Caribe y parte de la región esta de Brasil, casi hasta la desembocadura del río Amazonas. En el río Amazonas hay otra especie que está más al interno del río, ¿verdad? Y se ha visto que hay hibridación también entre estas dos especies, ¿verdad? Entonces hay estudios que indican que hay patrones de hibridación entre ambas especies. Entonces es interesante esa parte porque el manatí amazónico está restringido totalmente, como su nombre lo indica, en ese río y pues, compartimos aquí la misma especie en toda esa distribución. Después está el manatí senegalense, que es de las costas africanas. Y ahí también en África está el dugón, que es básicamente, digamos, visualmente la diferencia principal es que los dugones tienen como el hocico más achatado porque son más de consumir en el suelo, ¿verdad? Pastos y algas y macroalgas. Y la cola, que es como la cola como de un pez, ¿verdad? Entonces, es una cola que se llama como quillada, ¿verdad? Los bufones. Entonces, eh, esas son como taxonómicamente en este grupo lo que podemos observar. Hay muchísimos estudios de esta especie en Florida, ¿verdad? Que es donde tal vez están las poblaciones más saludables. Este grupo de Florida en los procesos de investigación hicieron un proceso muy fuerte con Belice y entonces en Belice tienen como ya como 130 años de estar protegidos, entonces hay también poblaciones muy saludables de esta especie en ese país, ¿verdad? Sí. Entonces, hay mucha información ahí. Costa Rica probablemente en nuestra región, en Centroamérica, es de los sitios de distribución de la especie donde menos información existe. Ujú, Sí. claro. De lo que nos mencionaba, quisiera rescatar el tipo de alimentación de de las crías, ¿verdad? Por esa característica de que las hembras tienen los pechos o las glándulas mamarias en en las axilas, ¿verdad? Y aprovechar que en las últimas semanas se dio este rescate. eh, entonces, dentro de todo ese desconocimiento que usted nos dice, es un país en el cual se conoce muy poco de esta especie, el que se haya encontrado una cría fue en una playa, ¿verdad? Ujú. ¿Qué retos significa para todo el grupo de investigadores, INAC y instituciones involucradas el haber encontrado esto, el empezar a ver cómo se actúa, ¿verdad? Cómo se maneja y con un animal que es tan poco conocido, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, realmente es una cuestión que nosotros no nos esperábamos. Tal vez empiezo contando que había ya una experiencia previa, hace como 10 años más o menos, había aparecido una manatí bebé. También, bueno, no sé si era una hembra o un macho, porque no lo logramos en ese momento identificar. Era así un manatí bebé. Y los guardaparques intentaron como hacerle un encierro mientras llegábamos a brindarle atención. Entonces, ese manatí lo que pasó fue que se escapó del encierro que le hicieron mientras llegamos a darle atención como de primeros auxilios y todo eso. Y, y a los días, bueno, ya yo me empecé a buscarla por ahí en la zona. Nos desplazamos en botes en varios lugares ahí para ver si encontramos este individuo. Y después, como a los 3 días, no lo encontramos y aparecieron como solamente tiras de la piel. Probablemente alguien de la zona se la comió, ¿verdad? Entonces, ese fue un primer abordaje que no se tenía experiencia. En este caso, eh, encontramos esta manatí. Bueno, yo fui como el primero en darme cuenta porque hay gente de ahí, de Tortuguero, que de mi tesis de maestría
yo quedé en contacto con ellos y siempre me avisan, me cuentan cosas de este tipo, ¿verdad? Entonces, yo recibí las fotos, los videos y entonces empecé a indagar si estaba viva. Entonces ya me dijeron que sí, que estaba viva. Me decían que estaba como muy dañada y sí, probablemente fue un animal que estaba cansado, ¿verdad? Probablemente se le perdió a la mamá. Parece que había una tormenta ahí en Tortuguero y, y entonces probablemente eso complicó la cuestión de las corrientes. Entonces tratamos como de darle primeros auxilios ahí. La gente intentó como de devolverla y lo que hicimos fue aislarla para tratar de protegerla de la corriente porque estaba como dando vueltas ahí con la marea. Ellos intentaron devolverla, el agua la volvía a sacar, ¿verdad? Entonces ya parecía que no había mucho que hacer, intentos de búsqueda con la mamá, pues, principalmente por el tipo de oleaje que hay ahí y la turbidez del agua, ¿verdad? Entonces iba a ser muy complicado si la estaban devolviendo y empezar a buscar ahí la mamá, iba a ser básicamente como dejarla morir, ¿verdad? Entonces se pretendió más bien como sacarla y darle algunas condiciones básicas mientras llegaba la ayuda veterinaria. Eh, entonces, como mencionas, es un caso muy complejo, ¿verdad? Porque es un animal que requiere demasiadas atenciones, principalmente porque podemos pensar que es como un bebé abandonado humano, ¿verdad? Lo que pasa es que para los humanos tenemos todo un desarrollo de cosas para atender a un bebé, como lo que hemos estado viendo en algunos casos que dejan los bebés botados, pero en este caso, de ahí no hay nada de experiencia, ¿verdad? Entonces, yo hice un primer llamado de alerta a SENASA porque en este país, si un animal está muerto, le toca a SENASA, si está vivo, le toca al Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Entonces me habían dicho que Mm. estaba por morirse, entonces yo alerté a, a la doctora Gabriela de SENASA porque ya habíamos hecho con ella una necropsia de un manatí y entonces ella tiene como preparación, mucha preparación en este sentido de atención de necropsias de mamíferos marinos, ¿verdad? Acuáticos. Entonces ella empezó a contactar a la gente de SOAE y la gente suave se movió muy rápido. Yo estaba pidiendo aquí en la Universidad un cargo para trasladarme y ellos consiguieron una avioneta y entonces me dijeron no se traslade, sino que más bien ayúdenos a, ¿cómo se llama?, a traer el animal desde el aeropuerto. Entonces fue todo muy rápido y gracias a eso probablemente este animal no tuvo un desenlace como el otro, ¿verdad? Ujú. Que por lo menos pudimos darle una primera atención bastante rápida. Yo agradezco muchísimo a estas dos personas, a Isabel Hanauer de la veterinaria del SOAE y a Gabriela, porque también nos dio supieron reaccionar de forma muy rápida para el resguardo del animal. Entonces, toda la experiencia que se ha ido desarrollando, yo la he estado tratando de documentar con el mayor detalle posible por si después tenemos eventualmente otro caso, porque ya como le digo, Mm. no es la primera vez, pero sí es el primer abordaje que se hace de un manatí bebé de este tipo, ¿verdad? Entonces, yo estaba tratando de documentar la experiencia y la doctora Isabela está entregadísima a la atención de este manatí en este momento, ¿verdad? Entonces, en el Suave me parece que es el mejor lugar donde puede estar en este momento porque ellos tienen ahí disponible, como tienen un pequeño hospital veterinario ahí y tienen el personal adecuado, entonces están 24/7 monitoreándola y la tienen muy chineada, ¿verdad? Entonces, esta manatí ha requerido atenciones muy detalladas, ¿verdad? Eh, Hemos estado tratando de ponerla a comer chupón, ¿verdad? Porque es como dice la doctora, de ahí ella tiene que desentender un comportamiento que estaba habituada. Lo que creemos es que Ujú. tiene más o menos entre un mes y un mes y medio, entonces ya tenía cierto desarrollo con su madre, ¿verdad? Y entonces había que hacerla desentender ese comportamiento y realmente ha sido complicado porque ella particularmente, este tiene comportamientos un poco, tiene una personalidad, aunque suene extraño, un poco fuerte, ¿verdad?
Es como que evita que le den chupón, se pone como agresiva y realmente es muy complicado porque nos han enviado, por ejemplo, entonces, en el momento en que nos la reportaron, yo pertenezco, bueno, como un grupo de especialistas de manatíes a nivel mundial, entonces de inmediato hice un reporte al líder, digamos, de un manatiario que hay en Puerto Rico. Entonces, tienen instalaciones grandísimas y atienden muchos manatíes bebés. Entonces, de una vez el señor puso a disposición las veterinarias en un grupo de WhatsApp. Hicimos un grupo de WhatsApp solo para atender el caso de esta manatí. Entonces, todo el seguimiento que se ha dado prácticamente ha sido con acompañamiento de especialistas que tienen mucha experiencia ahí en Puerto Rico, pero nos mandan videos de cosas muy lindas, ¿verdad? O sea, un manatí que le den vuelta, le ponen el chupón y empieza a comer. Pero nuestra manatí es un poquito particular y Expectativa versus realidad. sí. Entonces, bueno, la doctora nos ha ayudado mucho. La doctora Isabel tiene demasiada experiencia, digamos, en el manejo de animales. Entonces, ahí ella tiene como asociación con otras experiencias de herbívoros que son, por ejemplo, mucho, ella dice que se parece a los casos que a ellos les toca atender de congos, ¿verdad? Que son también herbívoros y que son un poco delicados en el manejo de cuando los bebés tienen que empezar a tomar leche. Entonces es muy interesante porque hay cosas, digamos, entonces llamamos a un doctor y entonces hicimos una videollamada y entonces el doctor empezó a ver los comportamientos y todo era así, hay que dejarla, que ella sola se haga, como que entienda que ustedes son las mamás y no sé qué, ¿verdad? Pero que va, ella es violenta, sí. Y les tocó Entonces, con una personalidad difícil. sí, sí, eras que vacilón, ha sido muy, muy, muy interesante. Y también un poco complicado porque uno se desespera al pensar de que no está con, ¿verdad? Pero en realidad con lo que está Ujú. este, logrando recibir, se le está dando una alimentación, iniciamos como cada 3 horas, que fue lo que nos recomendaron, pero la doctora dice que parece que ella está aceptando mejor cada 4 horas, ¿verdad? Entonces, Ok. ellos son como un reloj, ¿verdad? Cada 4 horas, imagínate, hacen como dos entregas de leche a la bebé durante la madrugada. Entonces, o sea, las del día y durante la madrugada, ¿verdad? Entonces, la atención en el SOAVE ha sido increíble. O sea, a mí me parece que en el país debería haber más iniciativas de este tipo, ¿verdad? Y saben, responden rapidísimo a cualquier cosa que haya que hacer, la verdad. Por ejemplo, la extracción de sangre que se le hizo para los primeros análisis. Entonces la doctora tenía ahí a disposición un montón de tamaños de agujas y empezamos a probar a ver cuál era el que base de las recomendaciones que nos hicieron, ¿verdad? Pero porque inicialmente la gente comentaba que por qué no la dejamos en tortuguero y que no sé qué. Y imagínate ahí lo que es conseguir en tortuguero una aguja para Ujú. poder sangrarla, ¿verdad? Y ver los parámetros vitales y básicos que se tienen que tener de cualquier individuo, máximo en este caso Sí, un manatí, ¿verdad? Que es un mamífero que es tan delicado también en ese sentido. Entonces, sí, sí, tiene así todo el equipo como, a disposición. y además tienen personal, tienen como 6 muchachos ahí que cuando se necesita se Ujú. llaman y hacen cambios. O sea, fue impresionante porque ellos adaptaron una jaula con una piscina, que esos son las condiciones básicas donde se maneja un manatí y bebé, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos del aeropuerto ya estaba todo eso armado. Entonces, en 2 momentos, como estaba haciendo tanto viento y ellos estuvimos teniendo mucho problema por la sensibilidad de la temperatura, entonces cubrieron toda la jaula con sarán para protegerla del viento y del polvo y todo eso. Instalaron todo eso y después instalaron también para una calefacción, que es y además un filtro de agua. Entonces, la capacidad de respuesta de esta gente es increíble, ¿verdad? Entonces, eso se ha ayudado a que la manatí esté en las mejores condiciones que pueda estar. Y como una primera experiencia ha sido increíble, como lo indicaba, ¿verdad? Como no hay experiencias previas, ha habido que ir tomando consejos y yo en un momento le dije a la doctora, no, doctora, hay que atender la realidad de lo que estamos viendo. Entonces ella empezó a- como no comía como nos decían, entonces ella empezó como a agarrarla un poquito más, ¿verdad? Obviamente, con todos los cuidados.
y a ponerle un poquito de chupón para obligarla, a agarrar el más que comiera, ¿verdad? Pues si no se iba a morir de desnutrición y de deshidratación, ¿verdad? Claro. Entonces ha sido todo un proceso. La doctora le ha dado seguimiento también a la parte de la fórmula de la leche, ¿verdad? Por mucha leche que nos recomendaron, la logramos conseguir. Entonces, en primera instancia solo se le podía dar agua, ¿verdad? Después le fuimos dando combinaciones bueno, ellos, de leche con suero que ellos preparan, ¿verdad? Y para mantenerla hidratada y un poquito alimentada, porque si se le da de golpe la leche, estos animales en ese estado, digamos, de neonatos, son muy propensos a desarrollar cólicos y eso los puede enfermar, ¿verdad? Generarle más complicaciones. Entonces, es un manejo muy delicado y que para mí se ha sabido responder de la mejor forma. Ya hoy nos felicitaron de Puerto Rico porque tenemos una semana de tenerla viva y en buenas condiciones, ¿verdad? Ahorita estamos en detalles de cómo seguir alimentándola porque no ha querido del todo agarrar, digamos, completamente el chupón, ya está como aceptando mejor, pero también hay que tener otros cuidados con ella, que es, por ejemplo, el agua, ¿verdad? Porque donde le dan leche caen residuos y toda su materia orgánica, más ya empezó a defecar, ¿verdad? Entonces, todo eso complica el panorama del mantenimiento del agua, pero también ya nos están dando algunos tips, digámoslo así, para poder mantener el agua en condiciones adecuadas. Ella es súper sensible a la temperatura del agua, ¿verdad? Este, Nos han dicho también que son muy sensibles al pH del agua, entonces ya estamos controlando todo este tipo de variables que nos permitan tenerla en las mejores condiciones. He dicho que se ha tenido el acompañamiento de expertos de diferentes áreas, como usted, de veterinaria, experiencias en otros países, y ojalá esto sea una oportunidad para protocolizar todo, ¿verdad? En una siguiente ocasión, ¿verdad? Dar la mejor respuesta. Yo tal vez tengo una duda que le surge a muchas personas y es Ujú, sobre la madre, ¿verdad? Si ujú. ustedes tienen hipótesis, no sé qué dice la literatura de posiblemente por qué esa bebé quedó sola, digamos, eh, por qué se dio un abandono o qué pudo haber pasado. Bueno, eso es todo un universo de incógnitas y uno puede, yo me puedo poner aquí a inventar, ¿verdad? Cosas y es Claro. tratar de darle justificación, pero es imposible, digamos. Eso es toda una nebulosa y ¿qué puedo yo explicar? Digamos, tal vez lo que me parece a mí, a mi criterio, es que, bueno, el mar de Tortuguero es un mar muy complicado, ¿verdad? Yo no sé, la gente que ha andado por ahí, puede darse cuenta que usted sale a ese mar y el oleaje es fuertísimo casi siempre durante esta época del año. Entonces, se generan también ahí corrientes marinas fuertes que probablemente hicieron que en algún momento la cría se alejara. Se alejó tanto que tal vez no hubo forma de que la mamá lo recuperara al bebé y además en ese momento había como una tormenta, ¿verdad? También y en esa zona fue lo que nos dijo la encargada ahí del SINAC, este, Elena Vargas también, que nos estuvo colaborando en el momento ahí, en el lugar. Y ¿cómo se llama? Ha sido muy complicado esa parte, porque entonces uno puede generar un montón de hipótesis. Probablemente se alejó, ya estaba muy débil y ya no aguantaba nadar con la corriente, ¿verdad? Y la corriente también, que aparte por la tormenta podía estar bastante fuerte. Entonces una prueba de eso un poco puede ser el intento que hicieron de devolverla y ella no estaba teniendo capacidad ni de nadar, probablemente estaba muy débil, ¿verdad? Porque se devolvía a salir con la corriente. Inclusive la gente habla de que la vieron dando vueltas con el oleaje, ¿verdad? Entonces, quiere decir que un animal normalmente de estos fuertes, tiene la capacidad de superar ese oleaje y volver a nadar al mar abierto, ¿verdad? Si es que la mamá andaba por ahí. Se dio seguimiento en el momento para ver si se escuchaba la mamá por esos lados, pero el que ha estado por ahí en ese mar se da cuenta que en una tormenta ese mar hace y jala troncos y tira mucha basura, entonces era para mí imposible el intentar devolverla en una condición que fuera satisfactoria, ¿verdad? Entonces, creo que las doctoras tomaron una buena decisión que fue tratar de traerla a buen puerto, digamos, en ese caso, llevarla en avioneta, gracias también a la empresa privada.
que se pusieron, digamos así, la camiseta y entonces nos donaron como el piloto, donó las horas, la hora y el resto que estuvo ahí, y la aeronave que también la donaron gente de empresa privada, ¿verdad? Entonces eso facilitó el traslado y qué sé yo, en cuestión de una hora y media, la doctora se fue del Tobías Bolaños a traerla y de regreso duraron como 25 minutos, ya teníamos todos los permisos, el aeropuerto y todo ahí movilizado y nos facilitaron mucho el traslado, ¿verdad? En ese sentido. Pero ahí siempre las presas y todo nos costó un poco, pero la manatí Claro. llegó ahí al suave, ya tenía todas las condiciones por lo menos para empezar a darle los primeros tratamientos y los primeros intentos de Ujú. alimentación, ¿verdad? Qué bueno que se dieron esa serie de decisiones que llevaron a de que hoy día esté vivo, ¿verdad? Y Sí. usted lo que nos ha comentado, es un grupo de expertos o personas que han estado un poquito más en contacto con ambiente y así, que llevaron a cabo este rescate, ¿verdad? Pero ¿qué podría hacer una persona de una comunidad que se encuentre un animal de estos así perdido? Usted nos mencionaba que intentaron devolverlo, o sea, ¿cuál es como la vía más legal y oficial, ¿verdad? ¿A quién llamar? Esa decisión que usted nos decía, si es SENASA, si es el MINAE o el SINAC, ¿cómo podríamos Ujú. actuar los ciudadanos? Sí, bueno, es que probablemente la gente en la que va a estar más en contacto en esto, o los guardaparques que casi siempre están patrullando, ¿verdad? Como le decía, si el animal estaba vivo, le correspondía tomar la decisión a los funcionarios del MINAE, ¿verdad? El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en este caso en particular del Parque Nacional Tortuguero y del Área de Conservación Tortuguero, ¿verdad? Por ende, entonces, en ese sentido, creo que se hizo un buen manejo. La gente de inmediato avisó a los guardaparques y ellos estuvieron acompañando. Un guardaparque se desplazó ahí, estuvo dándole condiciones, digamos, como mantenerla húmeda, que es básico, estarla mojando, alejarla de la exposición. Bueno, como había tormenta, no había sol, pero sí estaba con lo de la corriente, entonces ellos la movilizaron, la desplazaron como más hacia la orilla, la pusieron en la sombra y ahí estuvieron manteniéndola húmeda, que es lo que se hace en un proceso de condiciones básicas, pero sí, como vos decís, debería de protocolizarse esto para que apenas haya no solo una bebé, sino en el momento en que aparezca un manatí herido, ¿verdad? Recuerdemos que también hemos tenido situaciones de varios manatíes muertos en todo este tiempo que yo he estado en contacto con el mundo de la investigación con manatíes. Han aparecido varios manatíes muertos y otros también este, heridos, ¿verdad? Que es bastante frecuente las heridas por botes en estos animales. Entonces, la idea esta que vos planteabas de protocolizar esto es muy importante porque debería haber un sistema de alerta inmediata a la gente que puede atender esto con cierta experiencia, ¿verdad? Entonces, debería de hacerse principalmente en el país, eh, como te decía, están distribuidos en la costa Caribe, entonces es, debería haber un sistema de monitoreo en relación a que cuando aparezca uno de estos animales se le pueda, digamos, dar la atención más inmediata posible, ¿verdad? Entonces, en estos mismos días, ayer, estaba comentando con un Julio Knight, un señor de la reserva de Pacuario, entonces él me comentaba que frente de donde él vive, que está en la orilla de una laguna, ahí en Pacuario, estaba pasando en ese momento una familia, dice él, de manatíes, ¿verdad? Que eran como unos manatíes pequeños también, y otros que estaban acompañando ahí como al grupo, ¿verdad? Entonces, y al mismo tiempo también me estaban diciendo de Barra del Colorado que estaban viendo allá comederos y frescos y todo eso. Entonces vean que los manatíes están reportándose ahora con mucho más frecuencia. Mm. Recordemos que fue una especie que fue declarada prácticamente extinta en el país, ¿verdad? Allá por los años 90. Y el hecho de que ocurran y que aparezcan estos animales de esta forma, ¿verdad? Los bebés y algunos animales muertos solo nos da indicaciones de que probablemente las poblaciones que esperamos estén incrementando, ¿verdad? Y que en algún momento podamos tener a futuro
poblaciones sanas que permitan tener manatíes en en buenas condiciones, ¿verdad? También. Bueno, qué bueno que, bueno, tengamos por lo menos esa tendencia, ¿verdad? El incremento y que se establecen poblaciones. Este, hablando un poquito más de esta especie, Alex, que por ahí creo que usted nos ha ido tirando una que otra de las amenazas que enfrenta esta especie, pero ¿qué podríamos decir que son las principales históricamente y hoy día? Bueno, Jonathan, sí, las amenazas que tenemos en este momento, ahorita estamos muy preocupados, ya ha comentado alguna gente porque estamos viendo esta gente de Pacuar, este señor que te decía, ahí en la Laguna Madre de Dios, reportaron hace poco una mortandad de peces, no sé si por ahí ustedes escucharon, pero sigue siendo un problema muy delicado la exposición a los agroquímicos que vienen principalmente de las piñeras, de las bananeras, del cultivo de arroz, que todos esos cultivos, principalmente los químicos que son más persistentes, llegan a las lagunas y probablemente por el tipo, digamos, de vida que tiene un manatí, sean los menos expuestos, digamos, a morirse de forma inmediata, ¿verdad? Pero hay un estudio ya del Instituto de Toxicología de aquí de la Universidad Nacional que nos dice, es una tesis de maestría, las rutas de exposición y los manatíes están expuestos de mil y una formas a estos agroquímicos y no sabemos qué implicaciones puede tener esto para para la especie, ¿verdad? Entonces, nos hace falta mucha información en este sentido, de esta problemática que tienen de la exposición a los agroquímicos que al final llegan desde la parte del cultivo hacia todas estas lagunas, porque ahí es precisamente donde se estanca el agua dulce y donde los cultivos, los agroquímicos persistentes se mantienen y es donde están este montón de áreas protegidas y de humedales de importancia mundial, ¿verdad? Y que hacen que los animales, no solo los manatíes, sino todos han aparecido cocodrilos muertos en estas mortandades, ¿verdad? Y entonces realmente eso es muy preocupante para nosotros en este momento porque no hay una política nacional en relación al cuidado de cómo estas empresas deberían manejar sus residuos para que estas cosas no ocurran, ¿verdad? Entonces, el Claro. manatí nuevamente es una especie, digamos, que es indicadora de esa problemática, ¿verdad? Porque ya estamos dando a conocer algunas cosas como esta tesis de maestría de Silvia Luna, ¿verdad? Que fue la que hizo este estudio como estudiante de maestría ahí en el IRET. Entonces, eh, realmente esa es como una de las preocupaciones mayores que tenemos. Siempre está latente el peligro de los botes que los golpean, ¿verdad? Hay partes de Tortuguero y de estas zonas que son muy turísticas, que tienen mucho tránsito de botes. Hay canales ahí muy estrechos donde sabemos que los manatíes pasan constantemente y por esas zonas pasan botes a muchísima velocidad. Entonces, como un patrón normal en la distribución de estas especies, el golpe de botes también es una problemática muy fuerte porque les causa heridas y además en algunas ocasiones los llegan a matar, ¿verdad? Entonces, eh, sí, recordemos que es una población de manatíes probablemente muy baja y el cuidado de cualquier animal que rescatar es vital para la conservación de esta especie. Entonces, eso es Ellos, como... Alex, se encuentran exclusivamente en aguas dulces o si pueden, como usted nos mencionaba, lo del oleaje, bueno, y esta aparición en una playa, si pueden llegar a estar en el mar también o más o menos Ujú. como en qué áreas se Sí, ubican. el manatí es considerado un mamífero marino, ¿verdad? Es el único mamífero marino herbívoro los que pertenecen a este grupo, al grupo de los sirenios. Eh, y el manatí es un animal que, por ejemplo, en Florida, en Belice, en todos estos sitios, en Cuba, por ejemplo, son en las islas, en Puerto Rico, inclusive en algunas zonas de los manatíes en otros sitios en África.
son animales que normalmente habitan en la costa, pero es porque son como bahías muy abiertas, ¿verdad? Generalmente se mantienen en la parte marina, pero muy costera, ¿verdad? Entonces, no son animales como de mar abierto, como las ballenas o estas cosas, ¿verdad? Entonces, Ujú. eh, sí se mantiene muy en la costa y en nuestro país y en casi que en Centroamérica la situación es muy parecida, ¿verdad? Lo que tenemos es la costa del mar, donde ellos sabemos que por ahí se están desplazando entre varios países y entre varias zonas de su distribución y utilizan lo que la gente llama en los pueblos de aquí de Costa Rica, por lo menos las bocanas, ¿verdad? Que son las salidas de los ríos al mar. Por ejemplo, aquí tenemos la salida del río, el que está más hacia el norte, el río Colorado. Después tenemos el río Tortuguero, el Parimina, el Pacuare, todos estos ríos tienen sus salidas al mar y entonces, esas salidas al mar son ríos que vienen con agua dulce, forman lagunas inmensas, ¿verdad? Y después esas lagunas tienen sus salidas, estas bocanas al mar. Entonces los manatíes con frecuencia usan esas bocanas como transición entre la parte marina más costera y la parte de agua dulce internamente, digamos, en estos humedales que están al lado, digamos, de continental de la parte más, digamos, de las barbas, lo que la gente llama islas barbas, que son la parte que hay entre las lagunas de agua dulce, están las barbas y después está el mar abierto, ¿verdad? Entonces, esos son los ecosistemas característicos de los manatíes, pero lo que creemos es que se mantiene mucho tiempo también comiendo en la parte de agua dulce, que es donde están los zacates que vemos que están, los pastos, digamos, que vemos que ellos consumen principalmente. Y sabemos eso un poco porque el Caribe, por ejemplo, de Costa Rica no tiene, digamos, como zonas de agua, digamos, transparente, ¿verdad? Entonces no hay macroalgas que es los que ellos utilizan para alimentarse. Entonces, cuando un manatí anda por esta parte, probablemente su alimentación la desarrolla en los pastos que hay en las orillas de estas lagunas de agua dulce que te comentaba, ¿verdad? Cuando se da un rescate como este que se ha dado en las últimas semanas, la salinidad es un reto, digamos, es algo que complica, o como usted dice que también pueden permanecer en aguas No, dulces, no hay problema. sí, esa duda ya la hicimos a la gente que ha trabajado con manatíes en cautiverio y dice que ellos se mantienen bien en agua dulce, Ah, ¿verdad? Entonces, ese factor de tener que mantener ha sido complicadísimo, ¿verdad? Imagínate que es intentar tener un animal de esos vivos en agua salobres, ¿verdad? Entonces, no, eso fue una de las primeras cosas que consultamos y que nos facilitó mucho el escenario, digamos, de poder mantenerla bien, en buen estado, ¿verdad? Entonces, y no es claro. necesario, digamos, el agua salobre, se mantienen bien. Ujú. Sí. Ok, claro. Y no, ahora que nos describía como esos hábitats o esos lugares en los que ellos se movilizan, se alimentan y todo, eh, tiene bastante sentido las amenazas que usted nos mencionaba sobre los plaguicidas, ¿verdad? Porque son como todas esas áreas en donde se ha ido acumulando la llegada de plaguicidas a lo largo de los ríos, aguas arriba, ¿verdad? Y Sí. esa concentración bastante alta que la hemos visto en un montón de grupos. Usted mencionaba el caso de Madre de Dios, de los peces, y otro montón de grupos taxonómicos que se ven afectados, ¿verdad? Sí, sí, Ujú, va a ser un problema definitivamente siempre hasta que no se tenga una política clara que nos advierte que no sé qué es lo que está pasando en el país, que no se regula ese tipo de desfogue, digámoslo así, de aguas residuales de esas plantaciones para tratarlas antes de llegar a un humedal que es de importancia Ramsar, ¿verdad? También, entonces, ujú, casi que toda nuestra costa Caribe es sitios Ramsar, ¿verdad? Porque son humedales gigantes, o sea, es que los que conocen esas zonas podrán tener en sus recuerdos la cantidad de agua que es impresionante, ¿verdad? Cómo está uno ahí y la cantidad de agua dulce que
que hay en esas zonas. Entonces, es agua dulce por todo, hay que protegerla, ¿verdad? Entonces deberían haber políticas más claras en relación a ese sentido. Y lo que pasa con esta manatí nos da también para hablar un poquito de ese tema, ¿verdad? Llamar la atención de las autoridades para que se tengan políticas mejor definidas y más claras para atender este, este tipo, digamos, de eventos que impactan directamente a todos los hábitats y humedales que tanto nos jactamos, ¿verdad? Y que protegemos en el país. Sí, sí, es un momento para llamar la atención y bueno, ya que está creciendo esta preocupación por esta y muchas otras especies, y tratar de solventar desde la raíz estas otras amenazas, ¿verdad? Que pueden Ujú. poner en riesgo a esas poblaciones. Em, Creo que no siempre es lo indicado tratar de buscarle una justificación biológica o inventar una especie, pero para nuestro público explicarles qué implicaría la pérdida de un manatí, digamos, en un ecosistema, debido a su alimentación, a su relación, interacción con otras especies, em, qué le aporta, digamos, a nivel ecológico a un sitio. Bueno, voy a contar un caso de algo que nos pasó hace unos días. Teníamos un taller con la gente de una reunión de geógrafos que había en Barra del Colorado. Entonces hicieron visitas por todo el país y íbamos para el Barra del Colorado. Normalmente uno dura del río La Suerte a Barra del Colorado una hora y hay unos sitios ahí donde parece que antes había mucho manatí, como que ya no hay. Entonces se ha ido como dejando un poco esa zona de transitar y todo esto. Entonces, eh, esa laguna se cerró, ¿verdad? Por la falta de tránsito de la gente y porque tal vez ya no se están registrando manatíes ahí con tanta frecuencia. Y entonces se cerró ese día. Creíamos que íbamos a durar una hora, ¿verdad? Y al final duramos casi 8 horas intentando pasar esa lancha por esos sitios que se cerraron. Entonces, una de las principales aportes que tienen los manatíes por el ritmo, la tasa de consumo de plantas acuáticas es mantener los espejos de agua, ¿verdad? Porque si no estas lagunas de estos sitios se cerrarían y también se perderían los espejos de agua con las consecuencias que eso puede tener posteriormente, ¿verdad? Entonces, la dinámica totalmente cambia de esas lagunas de agua dulce que comentábamos y se van perdiendo, digamos, al crecer en alcanzar muchísimo estas plantas que ellos normalmente están consumiendo, ¿verdad? Y entonces, uno de los roles importantes del manatí es hacer un mantenimiento, digámoslo así, del desarrollo de estas plantas. Y además también, imagínate, digamos, cuánto puede consumir un animal si pensamos que casi consume diariamente como el 10% de su peso, ¿verdad? Entonces, son toneladas de material vegetal que son procesadas en un tracto digestivo que tienen estos animales, que es grandísimo. Entonces, en el ciclaje de nutrientes en estos ecosistemas, el papel del manatí es importantísimo y vital para circular y mantener los nutrientes disponibles para otros procesos ecológicos en el ecosistema, ¿verdad? También. Claro, claro, no, no solamente un animal carismático, ¿verdad? Que a algunas personas les llama la atención, sino que su gran importancia, ¿verdad? En cuanto a su rol, ¿verdad? Que aporta en los sitios en los que se encuentra. Ujú. Me imagino, Alex, que es un animal bastante, como le digo, elusivo o diferente de trabajar, ¿verdad? Que si trabajáramos con cualquier otro mamífero o con muchos otros mamíferos, a Ujú. su experiencia, digamos, desde sus primeras investigaciones hasta hoy día, ¿qué son los principales retos que usted ha encontrado trabajando con esta especie en todo sentido, ¿verdad? Sí, es una especie muy difícil de trabajar, principalmente porque, bueno, como les decía al inicio, se ha intentado implementar varias formas de investigación, pero ha sido muy complicado todo lo que se ha intentado hacer, ¿verdad? Entonces, este,
No han funcionado metodologías que han servido en otros sitios. Y esto nos plantea entonces un escenario muy complejo de investigación. Eh, el principal problema es porque nosotros tenemos acá en esas lagunas que mencionábamos, aguas muy profundas, canales muy estrechos y además la descomposición, los taninos que se descomponen de las hojas hacen que estas aguas sean muy turbias, ¿verdad? Entonces no se puede usar avionetas para contarlo, no se puede usar telemetría porque complica todo el asunto de la cobertura vegetal en esos canales estrechos que hay, ¿verdad? No se puede usar las técnicas de seguimiento tradicional. En Panamá, por ejemplo, se le puso un collar a uno, entonces estamos haciendo una metodología, un protocolo también para extraer ADN de los manatíes en esa saliva que queda impregnada, digámoslo así, en las plantas. Es exactamente igual como cuando uno ve, cuando una vaca pastaba, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que agarramos las puntitas de esas plantas y le hacemos un proceso, digamos, que es el que estamos protocolizando para optimizar los procesos de extracción de ADN en ese poquito de ADN que queda ahí en esa salida. Entonces, estamos en ese proceso de investigación. Es el proyecto que te digo que tengo activo en este momento acá en la universidad. Entonces, está utilizando tecnología de punta con el apoyo de especialistas mundiales que trabajan en genética de la conservación, que fue donde hice yo mi doctorado. Acabamos de enviar a un estudiante de la universidad para que verifique todos esos protocolos y ha sido muy exitoso el proceso. Probablemente en unos meses estamos dando como los primeros resultados de ese trabajo. Y esta manatí fue lo primero que le hicimos, ¿verdad? Le hicimos hisopados de saliva para compararlo con el trabajo que estamos haciendo. Con conjunto con estas muestras que estamos sacando, están trabajando también dos estudiantes de la Universidad Técnica de Medicina Veterinaria y están trabajando para ver primero microorganismos que hay en la saliva y genes de resistencia también. Entonces, se aprovecha al máximo la información que está disponible en algo tan complejo como es aprovechar este tipo de muestras, ¿verdad? Saliva y el ADN que se pueda sacar de esa forma. Sí, Ujú. entonces se está tratando de ver de cuáles son las tendencias actuales, tecnología y ver cómo se aplica para de un mayor conocimiento de esta especie que desde el principio usted nos ha contado, se conoce bastante poco, hay Ujú. pocos individuos, ¿verdad?, los cuales se pueda estudiar y a su vez una preocupación para tener buenas acciones de conservación, tanto en gobiernos, institucionalidad, de universidades, academia, ¿verdad? Y las comunidades Sí. para preocuparse por esta Sí, especie. yo creo que esta manatí ha sido una experiencia definitiva de cómo la gente puede trabajar en equipo, ¿verdad? Esperamos poder mantenernos así, pero el aporte interinstitucional ha sido riquísimo para poder trabajar en conjunto, la empresa privada, las universidades, también los entes gubernamentales, en este caso MINAES y NASA, ¿verdad? También. Podemos Entonces tener es buenas, parte, buenas noticias sobre sí, esta especie. Y le agradecemos montones, Alexander, por este rato, como le decía al mucho principio, por gusto. haber sacado el rato dentro de semanas tan ocupadas, enseñarnos un poquito y también le agradecemos a nuestros radioescuchas y las personas que nos siguen por el Facebook Live para que nos sigan todos los sábados a las 11 a.m. Gracias, Ok. Alex. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Saludos. Esperamos lo mejor para esta bebé también ahí. Igualmente, Ok. saludos.